Este episodio fue creado a partir del inglés, utilizando inteligencia artificial. Próximamente en la segunda parte con el Dr. Derek Sainsbury, Doctrina y Convenios 98 al 101. Algunas personas podrían decir, bueno, ¿por qué no acudieron a la policía o a la ley? Ellos formaban parte de la turba. Estaba leyendo a Bruce Van Orden. Creo que tú también tienes un poco de esto, Derek. Él dice, Samuel Weston, un juez de paz, tomó un garrote para ahuyentar a los defensores mormones. ¿O qué tal el vicegobernador en funciones, Lilburn Boggs, quien dice, exclama con satisfacción, los mormones son los enemigos comunes de la humanidad y deben ser destruidos. Ustedes saben lo que nuestros muchachos del condado de Jackson pueden hacer y deben abandonar el país. El vicegobernador. Sí, ajá, wow. Y si caminas por la Plaza de la Independencia, ves monumentos a diferentes guerras y escaramuzas, y ves a Lilburn W. Boggs en algunos de ellos con diferentes rangos militares a medida que asciende de rango. Ahora creí haber escuchado que el gobernador Boggs había contratado a Mary Rawlins como niñera un par de veces. Sí, de hecho, él intenta convencerla de que deje a Sidney Gilbert y le dice, te adoptaré. Eres demasiado buena para este grupo de personas. Es una joven muy impresionante. Derek, llévanos al 98 aquí, por favor. Lo que sucede es que 3 días después tienen una nueva reunión. ¿Va a ser como la última reunión? Exacto, tienen otra reunión. De hecho, déjame leerte esto de Emily Partridge, porque ellos realmente dijeron que se iban a reunir nuevamente en 3 días. Emily, hija del obispo, escribió que los miembros de la iglesia temían a la turba. Por ello, los hermanos se armaron y oraron regularmente. Esta es su cita. Los niños habían escuchado tanto sobre la turba que la palabra era un verdadero terror para ellos. A menudo gritaban en sus sueños, la turba viene, la turba viene. Hablamos de trauma para estos pequeños y jóvenes. Dicen que se van a reunir de nuevo el día 23. Aparecen cientos de ellos otra vez portando banderas rojas, que es un símbolo internacional de sangre y violencia. Vuelven a atrapar a los líderes y los llevan a la cárcel del condado. Cuando se los llevan, les dicen, despídanse de sus familias, nunca las volverán a ver. Estos 6 hombres, Phelps, Partridge, Corriel, Morley, Gilbert y John Whitmer, se ofrecieron a entregarse como víctimas si eso satisfacía la furia de la turba y compraba la paz y la seguridad para sus hermanos inocentes, sus esposas indefensas y sus hijos inocentes. Dicen, literalmente moriremos. Pueden matarnos a nosotros 6 si tan solo dejan en paz a los demás. Y la respuesta a eso es, no, todos se van o todos los hombres son ejecutados. Sin otra opción, firman el memorando en el que ellos y otros 3 líderes se comprometen a irse antes del 1 de enero junto con la mitad de la gente y que la otra mitad se irá antes del 1 de abril. Que Sidney Gilbert podría quedarse como agente general de la iglesia para liquidar negocios y vender todo, que el periódico debe cesar operaciones, lo cual ya han hecho, y que, a cambio de cumplir esas condiciones, nos aseguraremos de que no haya más violencia mientras cumplan los términos acordados. Oliver Cowdery se dirige directamente a Kirtland con la noticia. Solo unos días después, llega a Missouri el segundo plano de Sion enviado por correo, y ellos dicen, sí, ya es un poco tarde para eso. José Smith, ahora de regreso en Kirtland 2 o 3 semanas después, pero antes de que lleguen noticias, cartas o incluso Oliver Cowdery, el 6 de agosto escribe una carta e incluye 2 secciones que se convertirán en Doctrina y Convenios 97, que ya cubriste en tu podcast anterior, donde dice que Sion es el puro de corazón, pero también advierte que Sion será arrojada al fuego a menos que cumplan sus convenios y construyan la casa del Señor. Y luego la sección 98. Ahora, lo último antes de llegar a la sección 98, porque no está dirigida específicamente a Sion, aunque encaja, y en una pequeña parte está dirigida específicamente a Kirtland. Sabemos que es para ambas áreas, y eso nos lleva de vuelta a nuestro doctor Philastus Hurlbut. En esa misión que lo vimos antes, él regresa y es acusado de ser inmoral con unas jóvenes, es excomulgado por un tecnicismo, presenta una apelación, José Smith lo restituye y luego va por ahí alardeando, mira lo que le hice hacer,
No sabían que antes de ser predicador santo de los últimos días era predicador metodista y lo echaron de su iglesia por la misma razón. Una vez que lo expulsan por segunda vez, está lleno de ira y va predicando en contra de José Smith. Consigue que un comité local de hombres que no simpatizan con los santos de los últimos días en Kirtland le den dinero para regresar al este y buscar cualquier cosa comprometedora sobre José. Vuelve y empieza a dar conferencias y amenaza la vida de José, incluso amenaza a su familia. Eso es lo que está ocurriendo en Kirtland al mismo tiempo que suceden estas cosas en el condado de Jackson, lo cual nos lleva a la sección 98, a la que vamos a dirigirnos. Mientras vemos estos versículos, Hank, quiero que pienses en cuáles son algunas de las cosas que el Señor nos pide hacer cuando enfrentamos este tipo de pruebas difíciles. John busca por qué Dios permite o cuál es el propósito de las pruebas. Yo estaré observando el carácter de Cristo, así que vamos a leer solo los primeros 3 versículos. John, ¿puedes leer esos primeros 3 versículos y buscaremos esas cosas? Sección 98. De cierto os digo, mis amigos, no temáis, que vuestros corazones sean consolados. Sí, regocijaos siempre y en todo dad gracias, esperando pacientemente en el Señor, porque vuestras oraciones han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos, y están registradas con su sello. El Señor ha jurado que serán concedidas. Por tanto, os da esta promesa con un convenio de que se cumplirán, y todas las cosas con las que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Entonces, Hank, ¿qué estamos viendo aquí sobre lo que deberíamos estar haciendo? Esto es difícil. Dejad que vuestros corazones se consuelen. Regocijaos, dad gracias, sed pacientes y confiad en que todas estas dificultades terminarán siendo para vuestro bien. Ok. Dijiste que eso es difícil. ¿Por qué dijiste que eso es difícil? Simplemente no es la respuesta que quiero. Quiero que el Señor diga, tienes razón. Estas son personas terribles. Vamos a encargarnos de ellos juntos. Muy similar a lo que el Señor le va a decir a José en la cárcel de Liberty. Sé paciente. Eso de ser paciente va a aparecer. Esa palabra se repite, soportadlo con paciencia, en toda esta sección. Él ve el final desde el principio, tiene una visión a largo plazo, y todo por lo que has estado afligido obrará para tu bien, porque Él está viendo un resultado que nosotros no vemos en ese momento. Como dijiste, Hank, eso no es lo que quería oír. Hombre, eso es muy duro. Estoy seguro de que tenemos oyentes que no están exactamente en la misma situación, pero que han sido heridos por las decisiones de otras personas. La respuesta del Señor es, regocíjate, consuélate, da gracias, ten paciencia. Esto obrará para tu bien. Es verdad. Todos sabemos que es verdad. Creo que solo lo entendemos conceptualmente. Estaba pensando esta vez en la frase, deja que tu corazón se consuele. Pensé en Jacob, como después de la supuesta y trágica muerte de José, dice el Génesis, el libro del Génesis, él se negó a ser consolado. Él se negó a ser consolado completamente. He estado reflexionando sobre eso estas últimas semanas. ¿Qué significa dejar que tu corazón sea consolado? Quiero decir, Dios obviamente quiere consolarnos. Creo que, al menos en mi propio dolor y en mi propia lucha, a menudo no estoy abierto a dejar que Él me consuele. Me pregunto cómo podría hacerlo mejor, dejar que Él me consuele. Hay un sentido de mucha humildad realmente ahí. O tal vez incluso dejar que Él me consuele a través de otros que intentan sinceramente consolarme. A menudo, lamentablemente, nos alejamos de quienes intentan ofrecernos ayuda y apoyo. He estado reflexionando mucho sobre esa idea porque él lo menciona de nuevo aquí en esta sección y luego lo vuelve a decir en la 101. Hay un sentido de humildad donde no quiero ser consolado, quiero que lo arregles. Déjame consolarte, deja que tu corazón consolado. Yo puedo hacer eso. Y lo estoy leyendo 180 años después o lo que sea, y mi corazón está verdaderamente enojado. Estoy como, ¿en serio? ¿De verdad? Esta es Sión. Esta es tu obra. Sí. Mira el versículo 3. Esta es la promesa que tengo para ti. Te lo prometo con un convenio inmutable y seguro. Estas cosas se resolverán completamente. Este es un lenguaje fuerte. Sí,
El sello sagrado, un testamento solemne, jurado firmemente, decretado oficialmente, una promesa inquebrantable, un convenio inmutable y duradero. No solo está usando un lenguaje fuerte, está usando mucho, como Sí, tratando de convencernos de que todo realmente saldrá todo bien. Pero es tan difícil cuando no tienes su punto de vista para ver que todo va a salir bien. No vemos la perspectiva a largo plazo. Hank, mencionaste cómo se repite esta idea. Tengo al lado de eso Romanos 8:28, que dice algo muy parecido. Todas las cosas obran para bien. La nota al pie 3b es la sección 122, versículo 7. Todas estas cosas te darán experiencia y serán para tu bien. Él dice este tipo de cosas muy a menudo. la sensación que me dan estos primeros 3 versículos, eres escuchado y eres visto. Como, no estoy minimizando por lo que has pasado. Me encanta que él diga, mis amigos, ¿verdad? No empieza diciendo, mis siervos, o ustedes duros de servicio, o nada por el estilo. Es mis amigos. Casi tiene una intimidad, una conexión personal, realmente. Incluso podríamos llamarlo una intimidad de convenio por lo que dijo en la sección 59 y lo que va a decir en la 101 sobre que somos sus joyas, sobre que nos pertenece. Hay una profunda y verdadera intimidad en esto, ustedes son mis queridos amigos. Los veo, los escucho atentamente, y con cada palabra que puedo encontrar en su roto idioma inglés, les prometo sinceramente que al final, todo esto obrará para su mayor y eterno bien. Veo la respuesta de Edward Partridge, de cómo exactamente lo expresó él. Él dijo que los discípulos, ¿cómo lo dijiste? Que el pueblo de Jesús ha sufrido en todas las épocas del mundo. Esa era la perspectiva que yo tenía en aquel momento. Esto es a lo que a menudo se someten los fieles discípulos de Cristo. Dispuesto a recibir eso, pienso que eso es muy interesante. ¿Qué significa trabajar juntos por tu bien? Todas estas cosas. No solo algunas, sino todas aquellas cosas con las cuales has sido afligido. Están sucediendo algunas cosas terribles aquí, y va a empeorar. Y luego, si nos adelantamos 5 años hasta la orden de exterminio y las cosas que sucedieron en Far West, desde agresiones sexuales, todo lo malo que puedas imaginar va a suceder. Todas las cosas con las que has sido afligido obrarán juntamente para tu bien. No sé si ustedes, probablemente sí, pero este es el discurso menos utilizado por un líder de la Iglesia en toda la historia de esta dispensación. Se llama La Teología del Sufrimiento, por Francine Russell Bennion, de la Junta General de la Sociedad de Socorro. Está simplemente en la serie Desde el Púlpito. Ella lo dio en el 86 en una conferencia de mujeres en BYU. Yo enseño fundamentos de la restauración y cuando vemos la cárcel de Liberty, leen la carta completa de la que salen las secciones 121, 22 y 23. Para casi todos ellos es la primera vez que la leen. Es increíblemente poderosa. Ella repasa todos estos versículos seleccionados y los utiliza para explicar el sufrimiento. Ves esto a lo largo de todas estas secciones que estamos viendo hoy, donde el Señor dice, he permitido que estas cosas sucedan. O no, no es que las esté causando. Estoy permitiendo que sucedan porque valoro la inteligencia eterna y el albedrío eterno por encima de todo, porque esa es la única manera en que pueden llegar a ser como yo. Tengo que valorar eso, pero puedo hacer algo a partir de ello. Recomiendo esta charla, yo la leería, yo la vería. Yo la estudiaría. Es tan buena. Permítanme compartirles algunas de sus palabras porque es realmente buena. Ella está enseñando una clase de religión. Ella pregunta, ¿cómo será el reino celestial? Bueno, dice un estudiante, no habrá problemas como los que tenemos aquí. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, para empezar, todos serán felices. No habrá ninguna falta de amabilidad. Nadie allí será rechazado, ni abusado, ni se reirán de él, ni será ignorado. Ella responde, oh, ¿estás sugiriendo que Dios no experimenta ninguna de estas cosas ahora? Y entonces hubo un momento de silencio. Ella dice,
Al querer llegar al reino celestial, estos estudiantes tenían más conciencia de la lucha tradicional por las utopías que de nuestro propio Dios y nuestro propio mundo. El reino celestial era un lugar para escapar del sufrimiento, no un lugar para entenderlo y abordarlo de maneras coherentes con el gozo, el amor y el albedrío. Sabemos que Dios llora por ser rechazado, por las cosas que sus hijos se hacen unos a otros. Sabemos que Cristo solo puede ser nuestro Salvador debido al sufrimiento que Él experimentó. Ella realmente hace un muy buen trabajo, vale mucho la pena leerlo. Todo está dentro de los límites doctrinales donde nos ayuda a ver que parte de la vida es sufrir, que es para ganar experiencia. De hecho, ella no lo expresa con estas palabras, estas son mis palabras, pero es lo que ella enseña, que parte de lo que significa llegar a ser como Dios es la capacidad de tomar el sufrimiento o cualquier cosa negativa y convertirla en algo bueno. Eso es parte de lo que significa ser Dios. Nuestros padres celestiales son capaces de experimentar tanto gozo como sufrimiento, no uno u otro. Pondremos ese discurso en las notas del programa. Vayan a followhim.co. Está en tu aplicación de la Biblioteca del Evangelio. Si quieres ir directamente al sitio web, podemos mostrarte dónde está. Existe una teología del sufrimiento. Es tan aterrador. Para mí, personalmente, creo que es tan aterrador que lo que más deseo, llegar a ser como mis padres celestiales, solo tiene un camino para lograrlo, y es el sufrimiento. Pero no es solo el sufrimiento, y es cómo respondemos. Me encantan sus palabras, cómo respondemos con alegría, amor y capacidad de acción. ¿Cómo podemos expresarlo con esas cosas? Ya sabes, en la sección 101 tenemos al Señor diciendo que está siendo castigado como lo fue Abraham. Abraham no fue castigado de la noche a la mañana. Eran un montón de cosas diferentes las que tenía que hacer. No fue solo el sacrificio de Isaac. Este es un proceso de aprender a lidiar con el sufrimiento, ganando experiencia. Siendo santificados, siendo purificados completamente. Purificados, porque en esta sección 101 el Señor usa la palabra justificados repetidamente al hablar de si tus enemigos vienen contra ti, estás justificado si haces esto. Pero si los perdonas, hay bendiciones aún mayores. La vida no se trata solo de ser justificado, ser salvo. La vida se trata de llegar a ser santificados, de aprender a ser como nuestros padres celestiales, lo que significa que tienes que tratar el sufrimiento, el mal uso del albedrío y todo ese tipo de cosas. Tienes que aprender a tratarlos de manera diferente, y eso no significa ponerte en peligro ni crear pruebas o dificultades para ti mismo. Sí significa aprender a responder a ellas de una manera semejante a Dios, lo cual no sucede de la noche a la mañana, creo yo. A mí no me está pasando de la noche a la mañana, lo sé. Mientras revisaba la sección 98 para prepararme para hoy, pensé que si alguien estuviera sufriendo profundamente, podría leer la sección 98 y la 101, tomar un lápiz verde y marcar todas las cosas que se pueden hacer en medio del sufrimiento. El Señor da mucho poder. No es quedarse ahí y simplemente sufrir. Hay mucho que puedes hacer. Abandonar el mal, aferrarse al bien. Es el versículo 11. Versículo 12, aprenderás línea por línea, precepto por precepto. Él dice en el versículo 15, permaneced en mi convenio, procurad diligentemente volver el corazón de los hijos hacia los padres. Se dice mucho. ¿Cuál es el hábito número 1? Sé proactivo, abandona tus pecados, ¿verdad? Eso no es verdaderamente lo que yo quiero hacer en mi propio sufrimiento en absoluto. Y bueno, al repasar estas 4 secciones encontré 36 y algunas se repiten, diferentes cosas que el Señor dice que podemos hacer para actuar cuando estamos sufriendo. ¿Quieres leerlas? No temas, que vuestros corazones sean consolados. Regocijaos siempre. Dad gracias en todo. Esperar pacientemente, que es algo que Él ha hecho mucho. La oración, que es algo que Él ha hecho mucho. Observad todas las cosas que os mando, que es algo que Él ha hecho mucho. Abandonad todo mal, aferraos a todo lo bueno, vivid de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entregad vuestra vida por mi causa, por mi nombre. No temáis a vuestros enemigos, permaneced en mi convenio. Es diferente de guardar. Permanecer es esta idea de como una morada permanente, ¿verdad? Permaneced en mi convenio aún hasta la muerte. Renunciad a la guerra y proclamad la paz. Buscad diligentemente volver el corazón de las personas,
Que vuestro corazón no se turbe. Soportadlo pacientemente y no insultéis ni busquéis venganza. Recibid al Señor. Continuad proclamando mi evangelio. Seguidme fielmente y escuchad atentamente el consejo que os daré. Declarad cualquier cosa que declaréis en mi nombre, con solemnidad de corazón, con espíritu de mansedumbre en todas las cosas. Continuad vuestro camino y alegraos de corazón. Guardad mis mandamientos. Sed reunidos allí. Estad en la torre de vigilancia, por favor. Permaneced y sed puros de corazón. Debéis reuniros y estar en lugares que son santos. Perseverad en la fe, especialmente cuando se os llame a dar vuestra vida por mi causa. No temáis, de nuevo, ni aun hasta la muerte. Cuidad el alma. Y buscad siempre la faz del Señor, para que con paciencia retengáis vuestras almas y tendréis vida eterna, dispuestos a ser guiados por el camino correcto y apropiado para su salvación. Que vuestra reunión no sea apresurada ni en huida, que todo quede preparado delante de vosotros. Dispuestos a escuchar mi voz, suplicad por reparación y redención por medio de aquellos que han sido puestos como gobernantes. Orad, pues, para que los oídos de vuestros enemigos se abran a vuestros clamores. Es mi voluntad que mi pueblo reclame y mantenga el derecho sobre aquello que les sea asignado. En otras palabras, aférrate a lo que ya tienes. Y finalmente, dad fruto digno de mi reino. Hay mucho que podemos hacer, pero por supuesto sigue siendo difícil. Ninguna de esas cosas es fácil en absoluto. Me encanta esa lista. Probablemente no haya un momento más difícil para hacer todas esas cosas que el que ellos están viviendo. Cuando pienso en la persecución, alguien escribió un artículo sobre nosotros en el periódico o algo así. Pero violencia contra las personas, violencia contra tu familia, eso es, ahí sí que estás acorralado contra el muro de la fe. Lo hermoso que verdaderamente encuentro en lo que leíste es que el Señor puede decirnos que hagamos esas cosas, porque eso es precisamente lo que Él mismo hizo. Todo lo que mencionaste ahí, puedes ir al Nuevo Testamento y leer sobre Él haciendo esas mismas cosas. Como ese artículo que mencionaste, Él ha descendido por debajo de todos, como le va a decir a José el profeta. De hecho, eso es lo que lo hace ser quien es. En la existencia premortal, Él entendió y se ofreció voluntariamente para ser nuestro Salvador. Pero Él no lo sabía de manera experiencial, como solía enseñar el Elder Maxwell, lo que eso significaba, hasta que entra en el jardín de Getsemaní. Y tus pecados y mis pecados, tus luchas y mis luchas aplastan su alma inocente. Los escritores de los evangelios dicen que no está de rodillas, está completamente postrado en el suelo. Es tan aplastante que literalmente le exprime la sangre. Es tan grave que él pide una ruta diferente para lograr lo mismo. Tan grave que, en su único relato autobiográfico de esto en la sección 19 que estudiamos a principios de este año, dice, temblar a causa del dolor, que en el lenguaje de los años 1830 significa rendirse y alejarse. Sale y ve que están dormidos sus apóstoles. Esta es la parte, amigos, que me enseña todo lo que necesito saber sobre Jesús. Es decir, cuando entra por segunda vez, ahora sabe perfectamente lo que significa entrar de lleno en esto. Ya no es una sorpresa en el sentido de que no lo haya experimentado previamente. Ahora sí lo ha hecho, y vuelve a entrar una segunda vez. Y lo ha hecho, y vuelve a entrar una tercera vez. Luego, finalmente, va a la cruz. Un momento crucial. Dios mismo, su propio espíritu, por la primera vez en toda su existencia, se retira completamente de Jesús y Él es abandonado por completo. Aún así, Él sigue adelante. Aún así, sigue avanzando a pesar de que todo le grita que no lo haga. En su resurrección ahora, con toda esa experiencia, puede ser nuestro Salvador. Ahora puede socorrernos porque tiene la experiencia, no solo la idea abstracta, sino que tiene que ser vivida. Es lo mismo para ti y para mí. Quiero decir, este podcast se llama Follow Him. Todo en el Evangelio consiste en seguir el ejemplo de Jesucristo para, en cierto sentido, terminar en el mismo lugar con la misma naturaleza que Él tiene. En la preexistencia, esto es algo de lo que habla la hermana Bennion en su Teología del Sufrimiento. Estuvimos de acuerdo en esto. Una vez más, por experiencia propia no lo sabíamos.
venir aquí a la tierra y pasar por la experiencia de la realidad, de la mortalidad, incluye, no se limita a, pero incluye el sufrimiento, es lo que nos puede permitir de la misma manera que lo hizo el Salvador. Y por eso lo pensé, Hank, porque dijiste que todas esas cosas que acabamos de enumerar son todas las cosas que hace Jesús. Aprendemos a hacer lo mismo, en una relación de convenio, lo que significa que no tenemos que hacerlo perfectamente como Él lo hizo. Podemos aprender y con el tiempo, línea sobre línea, precepto sobre precepto, tener esa experiencia para que al otro lado de la resurrección nosotros también tengamos el carácter de Jesús y el carácter de nuestros padres, pero eso requiere que pasemos por esto. A menudo me río de mí mismo y de los demás cuando pensamos, estoy viviendo el Evangelio, o nuestro famoso video de la iglesia, he sido el bueno, estoy haciendo todo bien, pero aún así me pasan cosas malas. Como si no adoráramos. Él, el centro de nuestra adoración, es un hombre a quien le pasó todo lo malo por hacer todo lo correcto. Como si el mismo Jesús no hubiera dicho, si quieres seguirme, toma tu cruz cada día y sígueme. Sí, quiero leer una parte de un discurso al que he hecho referencia muy a menudo. Se llama Confía en el Señor, Richard G. Scott, 1995. Hay un párrafo que me encantaría que ambos escucharan. Él dice, ejercer la fe es confiar en que el Señor sabe lo que está haciendo contigo y que puede lograrlo para tu bien eterno, aunque no puedas entender cómo es posible que lo haga. Somos como niños en nuestra comprensión de los asuntos eternos y su impacto en nosotros aquí en la mortalidad, pero a veces actuamos como si lo supiéramos todo. Cuando pases por pruebas por sus propósitos, si confías en Él y ejerces fe en Él, Él te ayudará. Ese apoyo generalmente llegará paso a paso, una porción a la vez. El Señor dice eso, ¿verdad? Justo en la sección 98, daré a los fieles línea sobre línea, precepto sobre precepto. Volviendo al Elder Scott, él dice, esta es la parte que realmente no me gusta. Mientras atraviesas cada fase, el dolor y la dificultad que provienen de ser ensanchado continuarán. Si todos los asuntos se resolvieran de inmediato en tu primera petición, no podrías crecer. Tu Padre Celestial y su amado Hijo te aman perfectamente. No requerirían que experimentaras ni un momento más de dificultad del absolutamente necesario para tu beneficio personal o para el de aquellos a quienes amas. Este es un tema que invita a la reflexión. Sí. En el versículo 12 dice lo siguiente, porque Él dará a los fieles línea sobre línea, precepto tras precepto, y en esto os pondré a prueba y os probaré. ¿Pero por qué tienes que probarme? Mira la palabra prueba ahí, como una prueba piloto, y pruébame ahora con esto. Y Malaquías, pruebas y tribulaciones, y tal vez parte de esto, como hemos estado hablando, es ese asunto abrahámico. ¿Cuál fue la declaración de Hugh B. Brown sobre Abraham? Abraham necesitaba aprender algo sobre Abraham. Quizás estas cosas nos enseñan algo sobre nosotros mismos a medida que las atravesamos y expanden nuestra alma. Una de las cosas que he notado lo he llamado terapia del mismo barco, lo que significa para otra persona cuando te encuentras en el mismo lugar y puedes decir, eso me pasó a mí. Pero es maravilloso poder hablar con alguien así. Derek, con lo que has compartido hoy, apuesto a que muchos piensan, alguien más sabe cómo me siento. De una manera pequeña, podemos participar en su gran obra de ayudar a otros a acercarse más a Él y dejarse consolar plenamente por Él. Derek, la sección 98, especialmente con la historia que nos has dado, realmente tiene una profundidad especial cuando entiendes cuánto están sufriendo estas personas. Esto no es, llegamos a Missouri y se puso muy caluroso. Eso es lo que menos les preocupa. Él dice, estoy preparando un lugar para ustedes. Eso es el versículo 18. Los estoy purificando, los estoy disciplinando. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes. Tal vez es el miedo de que no voy a poder superar este sufrimiento.
serán recompensados, dice él en el versículo 30, por su rectitud. De nuevo, pienso en nuestros oyentes allá afuera que están sufriendo con todo tipo de luchas diferentes, todo tipo de pruebas distintas, cosas que tal vez eligieron, cosas que simplemente son parte de estar en el planeta Tierra. Y luego algunas cosas son elegidas por la voluntad de otras personas e incluso algunas tal vez son el Señor eligiendo probarnos y hacernos crecer. Lo que obtienes de la sección 98 es un Dios muy amoroso, que no solo te ha dado palabras de ánimo, sino que también dice, caminaré este camino contigo. El final vale la pena. Te lo prometo. Es en Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Confía en mí. Estoy mirando el versículo 30 pensando que para algunas personas están pensando, yo estoy bien, pero estoy viendo a mis hijos, estoy viendo a mi familia extendida desviarse. Y vuelvo a mirar el versículo 30, Hank. Gracias por señalar eso. Y si quieres perdonarlo, serás recompensado por tu rectitud y también tus hijos y los hijos de tus hijos. Me encanta aferrarme a versículos como ese que dicen, quizás tú no lo entiendas, pero yo también voy a cuidar de tus hijos. Ya hemos dicho esto antes, Hank. Esta es mi obra y gloria. No es tu trabajo, es mi obra, mi gloria. Yo me encargo de esto. Te tengo a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quiero aferrarme a eso. Entonces, Derek, hemos visto la 99 porque llegó en el orden incorrecto. Y la 98. ¿A dónde vamos ahora realmente? A donde vamos ahora es que Oliver Cowdery aparece y da un relato completo de lo que ha sucedido. Él y José escriben cartas separadas durante los siguientes días. Solo una cita de un postdata que José pone en la carta de Oliver de regreso a los santos. Hermanos, si estuviera con ustedes participaría activamente en sus sufrimientos, y aunque la naturaleza sea cobarda, mi espíritu no me permitiría abandonarlos hasta la muerte, con la ayuda de Dios. Oh, anímense, porque nuestra redención se acerca. Oh Dios, salva a mis hermanos en Sión. Oh hermanos, entréguenlo todo a Dios, abandonen todo por causa de Cristo. Eso es tan poderoso y tan hermoso. Él y Oliver dan algunos consejos excelentes a los santos, nuevamente, ninguno de ellos sabiendo lo que vendrá después, que es la expulsión del condado de Jackson. De hecho, en la carta también les habla a los santos, oigan, nosotros también tenemos problemas aquí. Este doctor Hurlbut está tratando de destruir la iglesia, está tratando de destruir a mi familia. Una fuente dice que él citó diciendo que se lavaría las manos en la sangre de José. ¿Recuerdan a nuestro amigo John Murdoch predicando en Courtright, donde nació? Él encuentra un informe el 6 de septiembre en los periódicos que dice que los hermanos han sido expulsados de Sion o que la han entregado, lo cual aún no ha sucedido, pero eso significa que sus hijos que están allí, incluida su pequeña hija que está con los Gilbert. Él dijo, lloré mucho ante el Señor. Orson Hyde y John Gold fueron enviados de regreso a Independence y llegan allí en septiembre con instrucciones de contactar al gobernador. Eso hacen. Contacten al gobernador. Por favor, vengas a ayudarnos. Pasa octubre y es entonces cuando recibimos la sección 100. Había algunas personas que se habían unido recientemente a la iglesia y que querían que José y Sidney fueran a predicar a sus familiares en el norte del estado de Nueva York y el sur de Canadá, a ambos lados de las cataratas del Niágara. Es ahí donde recibimos la sección 100 porque José y Sidney deciden ir en esta misión. Salen el día 5 de octubre. El día 12 de octubre José escribe en su diario personal, me siento muy bien, el Señor está con nosotros, pero tengo mucha ansiedad por mi querida familia. Recuerden todo lo que está pasando con las amenazas del Dr. Hurlbut sobre hacerle daño a su familia y además también debe estar preocupado por lo que está ocurriendo en Sion, ¿verdad? Eso debe estar en primer plano en su mente. Mientras oraban, ambos reciben esta revelación que nuevamente comienza con mis amigos Sidney y José, y luego sus familias están bien. ¿Qué tan reconfortante debe ser eso para ellos? Pienso en los misioneros. Sé que los misioneros hoy en día tienen tanta suerte de poder contactar a sus familias cada semana y verlas cara a cara, y sin embargo no siempre fue así.
Saber que tu familia está bien debió de ser una bendición grande, grandísima y poderosa del Señor escuchar eso. Sí, vivimos en un mundo, ¿verdad? En el que podemos obtener información bastante rápido. ¿Dónde está esta persona? ¿Cómo están? Pero cuando vives en 1830 y la persona por la que estás orando y en la que piensas está a 800 millas de distancia, no tienes ningún otro lugar a donde recurrir. Sí, pero al Señor, sí, a Él sí. Pero al Señor Dios. Me gusta el resto del versículo 1. Están en mis manos y haré con ellos como bien me parezca, porque en mí está todo poder. Eso vuelve a lo de confía en mí, que decías antes, confía en mí. Es interesante, en el Nuevo Testamento se habla del Señor, se habla de Jesús como alguien fiel. Y decimos, espera un momento, ¿no se supone que debemos tener fe en...? No, Él es fiel a las promesas que ha hecho, y de hecho, esa fe en el Nuevo Testamento en realidad es más ese sentido, incluso cuando hablamos de nosotros mismos. ¿Seremos fieles a Dios incluso cuando las cosas no vayan como pensamos? ¿Permaneceremos leales a Él? Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Ellos están en mis manos, sé fiel a mi carácter, yo tengo todo el poder, sé lo que está pasando. Ellos están en mis manos. Bueno, ese tipo de confianza proviene de construir una relación. José y Sidney se han tomado el tiempo en sus vidas para construir ese tipo de relación en la que cuando el Señor lo dice, pueden sentirse seguros de que lo que Él está diciendo es real, que lo que está sucediendo es conforme a su voluntad. Cuando dice, haré con ellos lo que me parezca bien, ¿crees que el Señor quiere alguna opinión de nuestra parte? Porque ¿podrías hacer de Dios de justicia para eso y de Dios de misericordia para nosotros, por favor? Y digo estas cosas con un pequeño consejo. Vaya. Eso es justo lo que pensaba. Es reconfortante saber, mira, yo me encargo de esto, pero en cierto modo sé cómo quiero que Él lo maneje. Exacto, no solo por este versículo, sino por otros versículos, por las enseñanzas de los profetas, por mi propia experiencia personal. Realmente creo que cuando todo esto termine, cuando el reino sea entregado al final del milenio, veremos y sabremos sin ninguna duda que Él ha actuado en todo momento, ya sea de manera directa, delegada o como haya sucedido en cada una de las circunstancias. Que Él ha actuado por cada persona que ha estado en este planeta para su bien y les ha dado todas las oportunidades posibles para progresar, para elegir lo que quieren ser. Ese es el Dios que creo entender, que siento y en el que creo. También me gusta el versículo 4, donde Él dice, por consiguiente, yo el Señor, Él continúa hablando, yo el Señor os he permitido venir a este lugar, pues así me era conveniente para la salvación de almas. Ese es otro versículo que, aunque Él está hablando aquí de su misión específica, también podríamos aplicar a nuestro propio sufrimiento. A menudo hablamos de, hemos sido llevados a este mal lugar, estoy en un mal lugar. Yo, el Señor, he sufrido o permitido que llegues a este lugar porque así convenía para la salvación de las almas. Mencionaste antes, John, cómo alguien que está en nuestra misma situación puede ser un Salvador con una S minúscula al ayudarnos a llegar al Salvador, porque esa persona ha estado en ese lugar antes. He estado allí, he experimentado eso. Esa es otra forma positiva de ver las pruebas cuando tratamos de entender qué pasa, por qué ocurre esto. Las almas se están salvando si lo estamos haciendo bien. John, ¿cuántas veces he dicho, escucha la pluma del cielo aquí? Sección 100, versículo 12, básicamente hasta el final. Continuad pues vuestro viaje y regocíjense vuestros corazones, porque he aquí, estoy con vosotros hasta el fin. Sión será redimida, aunque sea disciplinada por un corto tiempo. Hasta el versículo 15. Por tanto, consuélense vuestros corazones. Ahí está de nuevo. Porque todas las cosas obrarán juntamente para el bien de los que andan en rectitud, así como para la santificación de la iglesia. Porque levantaré para mí un pueblo puro que me servirá en rectitud, y todos los que invoquen el nombre del Señor y guarden sus mandamientos serán salvos. Así sea. Amén. Es una revelación muy tranquilizadora cuando probablemente estás lleno de agitación. ¿Qué hago? ¿Cómo lidio con esto? ¿Cómo lo supero? Creo que el Señor dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esa es la sección 101. Es algo difícil.
Hablando de la sección 101, la sección 101 debe llegar como respuesta a un par de cosas que van a suceder. Al mismo tiempo que José y Sidney están en esta misión, el gobernador Dunklin recibe la visita de Edward Partridge y Orson Hyde. Su respuesta oficial a lo sucedido es, cito, «Ningún ciudadano ni grupo de ciudadanos tiene derecho a tomar en sus propias manos la reparación de sus agravios, sean reales o imaginarios. Tal conducta atenta contra la propia existencia de la sociedad y subvierte la base sobre la que se fundamenta. Sin embargo, nadie va a ser acusado de nada. Hace que su fiscal general decida que los santos deben presentar una demanda civil por daños y pérdidas». De nuevo, es una especie de medida a medias. Él debería estar ayudando a hacer cumplir la ley. En cambio, está diciendo que podemos demandar para obtener reparación. Decimos, está bien, pues lo haremos. Contratamos a algunos abogados, incluido Alexander Doniphan, quien será una parte importante de nuestra historia en episodios futuros. El 20 de octubre anunciamos públicamente que nos vamos a quedar y que vamos a presentar estas demandas. En Halloween, en Missouri, las cosas se complican ya que ellos se dan cuenta, según su punto de vista, de que no cumplimos nuestro acuerdo de irnos. Esto es de Philo y Dibble, nuestro amigo, recuerden que ha venido y se ha consagrado. Él dice que en la noche de Halloween, cito, «Una turba de unas 150 personas vino sobre nosotros en plena noche, derribó varias de nuestras casas y azotó y maltrató a varios de nuestros hermanos. Me despertó el ruido de la caída de las casas y apenas tuve tiempo de escapar al bosque con mi esposa y mis 2 hijos, cuando llegaron a mi casa y forzaron la puerta y arrancaron el techo. Estaba a cierta distancia de donde ocurrieron los azotes, pero escuché claramente los golpes de varas de buey y látigos sobre las espaldas de los hermanos. Escuchamos disparos, esto fue el 2 de noviembre, en el asentamiento Whitmer, y 17 de nosotros nos ofrecimos para ir a ver de qué se trataba. Cuando llegamos al asentamiento Whitmer, la turba vino contra nosotros y tomó algunos prisioneros. El hermano David Whitmer nos trajo la noticia y dijo, que cada hombre vaya y que cada uno lleve a otro. Todos respondimos y nos enfrentamos a la turba en batalla, en la cual fui herido con una bala de 1 onza y 2 perdigones, todos entrando en mi cuerpo justo al lado derecho de mi ombligo. Finalmente la turba fue derrotada y los hermanos los persiguieron por 1 milla. Varios de los hermanos también fueron heridos de bala, y uno llamado Andrew Barber fue herido de muerte. Después de que terminó la batalla, algunos de los hermanos fueron a atenderlo, pero él se opuso a que oraran para que viviera, y les preguntó si no podían ver a los ángeles presentes en la habitación, que la habitación estaba llena de ellos, y que su mayor deseo era que sus amigos pudieran ver lo que él veía. Y falleció alrededor de las 3:00 de la mañana. Un par de hombres del otro bando mueren. Un par de miembros de la turba son asesinados, incluyendo a un joven abogado que vino a Independence para unirse a la turba y juró que se bañaría en sangre hasta la barbilla. Después de la batalla, tomé mi arma y mi cuerno de pólvora y emprendí el camino a casa. Cuando estaba a mitad del camino me sentí débil y sediento. Quise detenerme en la casa del hermano Whitmer para recostarme. Sin embargo, la casa estaba llena de mujeres y niños, y estaban tan asustados que se opusieron a que entrara, ya que la turba había amenazado con que, quien fuera encontrado con un hombre herido, matarían a los hombres, mujeres y niños. Seguí mi camino y llegué a casa, o mejor dicho, al campo donde había estado mi casa que la turba había destruido. Allí encontré a mi esposa y a mis 2 hijos, junto con varias otras mujeres que se habían reunido allí. Ahora es la mañana del día 3. Ha pasado toda la noche así. A la mañana siguiente me llevaron más lejos del camino para que pudiera ocultarme de la turba. Sangré internamente hasta que mi cuerpo se llenó de sangre y permanecí en ese estado hasta las 5:00. Luego fui examinado por un cirujano que había estado en la guerra de Black Hawk y había visto a muchos hombres heridos. Dijo que nunca había visto a alguien herido como yo que hubiera sobrevivido. Él me declaró un hombre muerto. Sin embargo, David Whitmer me envió un mensaje diciendo que viviría y no moriría, pero yo no veía ninguna posibilidad de recuperarme. Después de que el cirujano se fue, el hermano Newell Knight vino a verme y se sentó al lado de mi cama. Puso su mano derecha sobre mi cabeza, pero no dijo nada. Sentí el espíritu reposando sobre mí en la coronilla antes de que su mano me tocara y supe de inmediato que iba a ser sanado. Parecía formarse como un anillo bajo la piel y descendía por mi cuerpo. Cuando el anillo llegó a la herida, se formó otro anillo alrededor del primer orificio de bala, también del segundo y tercero,
Luego se formó un anillo en cada hombro y cadera, y siguió bajando hasta la punta de mis dedos de manos y pies, y me dejó. Inmediatamente me levanté y expulsé 3/4 de sangre junto con pedazos de mi ropa que habían sido introducidos en mi cuerpo por las balas. Desde ese momento no salió ni una gota de sangre de mí, y nunca después sentí el más mínimo dolor o molestia por mis heridas, excepto que estaba débil por la pérdida de sangre. Increíble historia. De hecho, al día siguiente, cabalga 8 millas y camina las últimas 3 hasta Independence. A la mañana siguiente, el 5 de noviembre, ya había llegado la noticia a todos los asentamientos de que nuestros líderes habían sido encarcelados. Y Lyman White lidera a unos 150 a 200 hombres de esos asentamientos hacia Independence, incluyendo a Philo Dibble, para liberarlos. Se encuentran con la milicia que ha sido convocada y Lyman se entera por ellos de que los líderes ya habían accedido a marcharse. Así que la milicia les hace una oferta, confiscarán sus armas y entonces todos podrán irse en paz y les devolverán sus armas al otro lado. Sin embargo, en cuanto la milicia tiene las armas, se convierten en una turba y durante los siguientes días empiezan a expulsar a la gente por todas partes. Parley P. Pratt lo describe así. Bandas de rufianes recorrían el condado en todas direcciones, irrumpiendo en los hogares sin temor, asustando a mujeres y niños y amenazando con matarlos si no huían de inmediato. Mujeres y niños huyeron en todas direcciones. Un grupo de unas 150 personas huyó a la pradera donde vagaron durante varios días sin comida ni refugio. Otros grupos huyeron hacia el río Missouri. Durante la dispersión de mujeres y niños, grupos perseguían a los hombres, disparando a algunos, atando a otros y azotándolos y persiguiéndolos por varias millas. Lyman White lo describió así. Vi a 190 mujeres y niños obligados a recorrer 30 millas a través de la pradera con solo 3 hombres decrépitos en su compañía en el mes de noviembre. El suelo estaba cubierto por una fina capa de aguanieve y podía seguir fácilmente su rastro por la sangre que fluía de sus pies lacerados sobre los rastrojos de la pradera quemada. Parley P. Pratt nuevamente. La orilla, refiriéndose al río Missouri, comenzó a llenarse en ambos lados del ferry de hombres, mujeres y niños, pertenencias, carretas, cajas, provisiones, mientras el ferry trabajaba sin cesar. Se vieron cientos de personas en todas direcciones, algunas en tiendas de campaña, otras al aire libre sin fuego, con la lluvia cayendo a torrentes. Los maridos preguntaban por sus queridas esposas, las esposas por sus amados maridos, los padres por los hijos y los hijos por los padres. La escena era verdaderamente indescriptible, y estoy completamente seguro que habría derretido los corazones de cualquier pueblo de la tierra, excepto nuestros opresores ciegos y una comunidad ciega e ignorante. Wow. Horrible. William W. Phelps escribe una carta a Joseph y le dice precisamente estas pocas palabras que diré. El Salvador dijo, «Bienaventurados sois cuando todos los hombres os odien por mi causa». Creo que hemos llegado a eso. Hemos sido expulsados de nuestros hogares. No sé dónde encontraremos otro y quizás lo merezcamos, pero ¿qué hay de los puros de corazón que son echados de casa en casa y de lugar en lugar sin nada para comer y nada para vestir? Hace aproximadamente unos 10 años, mi querida esposa, quien es una sobreviviente de cáncer múltiple, estaba pasando por uno de los peores momentos, así que se sometió a quimioterapia, radiación y todo ese tipo de tratamientos. Le quitaron la mitad del estómago, arruinaron la cirugía, terminó en la UCI, entrando y saliendo de la conciencia. Casi la perdimos. Después de que salió tuvo que seguir regresando al hospital. Había estado 1 semana en el hospital, 2 semanas fuera, después 3 semanas dentro y otra vez fuera. Era una y otra vez. Cuando finalmente lo descubrieron, hicieron otra cirugía y todo terminó. Había pasado 1 año, más de 1 año en total. Durante ese tiempo, yo enseñaba seminario a tiempo completo, tenía 3 hijos adolescentes, de los que prácticamente era el único cuidador, y estaba haciendo mis exámenes doctorales. Vaya, hombre. Fui lo suficientemente tonto como para entrenar a 2 equipos de fútbol competitivo, y funcionaba a base de adrenalina y Diet Coke, ¿de acuerdo? Ahí fue donde empezó mi adicción a la Diet Coke. Cuando todo terminó y mi esposa pudo retomar muchas de esas responsabilidades, tuve una crisis mental, estuve a punto de ser hospitalizado y mi salud mental por el trauma y todo se disparó y fue realmente grave.
La mejor manera en que puedo explicarlo a alguien que no lo ha experimentado es, solía caminar por el sendero hacia el árbol de la vida, y entraba en nieblas de oscuridad, pero sabía que el árbol seguía ahí, y luego aparecía la luz. Después de esta experiencia, incluso a pesar de la terapia, y de empezar a tomar medicación, durante una gran parte de los años siguientes, era como caminar en medio de la oscuridad, y de vez en cuando salir a la luz. Fue realmente difícil. Uno de mis hijos en particular estaba teniendo dificultades para involucrarse en la iglesia. Un par de años después de esto yo estaba luchando incluso para sentir el espíritu y mi solución fue, vamos a hacer un viaje de historia de la iglesia, porque si vamos a todos estos lugares seguro que querrán seguir a Jesús. Parte del viaje incluía la arboleda sagrada y llegamos justo antes de que cerraran. Era julio, sabíamos que iba a estar lleno de gente, pero al llegar, las misioneras estaban cerrando las puertas por los problemas que habíamos tenido, y fueron lo suficientemente amables como para dejarnos ir directamente al bosque sagrado sin hacer el recorrido, y ellas esperarían. Tenía un plan. Todos íbamos a buscar nuestros propios lugares, nos arrodillaríamos y oraríamos, recibiríamos un testimonio increíble, incluyéndome a mí, porque hacía mucho que no sentía nada. Luego nos subiríamos al auto y compartiríamos, mi hijo volvería a la iglesia y los demás serían fieles y... Era perfecto. Entré y encontré mi lugar. El sol ya se había puesto, ya está oscureciendo. Me arrodillo y estoy orando y sigo orando, pero no siento nada, que es algo que me ha estado pasando desde hace mucho tiempo, pero pienso para mí mismo, así de ingenuo era. Pensé, estoy en el lugar equivocado, ¿sabes? Necesito encontrar un lugar mejor. Fui a otro lugar, me arrodillé y oré. Estoy orando, sigo orando y no pasa nada. De repente escuché una rama romperse detrás de mí. Ahora bien, no sé si ustedes han leído los relatos de la primera visión, pero yo en ese momento salté. Literalmente salté de rodillas y me di la vuelta y era mi esposa. No era el diablo, era Meredith. Nos arrodillamos juntos. Le expliqué lo que estaba pasando. Nos arrodillamos juntos y empezamos a orar. Mientras estamos orando podemos escuchar a nuestros 3 hijos adolescentes gritando hacia la arboleda sagrada, gritando hacia la arboleda sagrada. ¡Apúrense, tenemos hambre! Se les podía oír peleando y yo pensaba, este no era el plan, este no era el plan. Estamos tratando de salir. Ahora está completamente oscuro. Estamos tratando de salir. Aquellos que escuchan y han estado en la arboleda sagrada, hay 8 caminos diferentes y tienen conexiones. Y creemos que vamos a salir, pero no vamos a salir. Estamos frustrados. Nuestros muchachos están gritando, está empezando a llover. Sin embargo, empiezan a aparecer luciérnagas. Después de algunas decisiones equivocadas, mi esposa dice, elijamos el lado que tenga más luciérnagas. Lo hicimos, caminamos hacia abajo y luego llegamos a la siguiente bifurcación del sendero, y era muy obvio. Como que todas estaban de un lado del sendero, tuve que tomarle una foto para poder recordarlo. Tomamos ese camino, y en realidad era en una dirección diferente al ruido de nuestros hijos gritándonos. Parecía que no era el camino correcto, pero luego se curvó y salió directamente. Nos subimos a un auto. Hay 3 adolescentes en el asiento de atrás, dándose puñetazos entre ellos. Están hambrientos y de mal humor. Yo estoy hambriento y de mal humor. Estoy deprimido. Nada salió bien. Pensé que mi esposa era el diablo. Todo estaba mal. Llegamos a Rochester. Conseguimos algo de comer. Todos se van a dormir y yo estoy acostado en mi cama mirando hacia el cielo. Y estoy teniendo una conversación seria en mi cabeza donde pienso, ¿en serio? ¿Todo el dinero que gasté? ¿El gran plan que tenía salió peor? Todo está peor que antes de que empezáramos. Y estoy hablando con el cielo durante muchas horas. Por primera vez tengo una sensación profunda, como si realmente viniera del cielo. No eran palabras audibles, pero se sentía algo así. Te di en realidad lo que necesitabas, no lo que realmente querías. Y recuerdo en ese momento pensar, ¿en serio? ¿Esto es lo que necesitaba? ¿Gastar todo este dinero? ¿Venir hasta aquí para que mi plan perfecto en realidad fuera peor? Esto es terrible. ¿De qué hablas? Muchas gracias. Al día siguiente nos levantamos. Vamos a Cataratas Niágara. Conducimos a Kirtland. En mi mente pensaba, eso no pudo sido el espíritu. No hay manera de que eso haya sido el espíritu que sentí de nuevo. Esa noche ya sabes, hacemos todas las cosas en Kirtland. Nos quedamos una noche allí, luego vamos a la granja John Johnson y después vamos a regresar a casa. Esa noche, de nuevo estoy en la cama hablando con el cielo y simplemente digo, ¿qué es lo que quieres decir con que me diste lo que necesitaba? Tuve esa sensación otra vez y de nuevo no escuché palabras, pero el sentimiento era este. Y era real y poderoso y algo que no había sentido en mucho tiempo.
Ese sentimiento me decía, te di lo que necesitabas, que era esto. Será difícil y oscuro para ti por un tiempo, pero te prometo que siempre enviaré luciérnagas para mostrarte el camino y darte esperanza hasta que la luz regrese. Simplemente todo se derritió y me di cuenta de que Él sí me había dado lo que yo ya tenía. Yo ya tenía un testimonio de la primera visión. Mi hijo no iba a obtener un testimonio de la primera visión porque yo gastara dinero y lo obligara a arrodillarse en la arboleda sagrada. Pero yo, en verdad, recibí lo que realmente necesitaba. Cada noche pude identificar las diferentes y pequeñas luciérnagas que Dios había enviado a mi vida durante ese día. Desde la tierna sonrisa de mi perro hasta una sandía que sabía muy bien o un amable saludo del vecino. Había todas esas luminosas luciérnagas que podía ver, que me mantenían a flote y me indicaban con claridad hacia dónde ir. Las pruebas son difíciles. Dios no las responde ni nos ayuda con ellas de la misma manera a todos, de forma idéntica. A veces lo hace de formas que nunca esperaríamos. Pero sé que Él sí lo hace. De nuevo, solo suplicaría encarecidamente a quienes luchan con la salud mental que pueden encontrar la ayuda necesaria. Hay luciérnagas disponibles a ambos lados del velo para ayudarte a atravesar algo que es extremadamente difícil. Estoy muy agradecido al Salvador por eso. Estoy agradecido porque Él me dio lo que realmente necesitaba y no lo que yo quería. Gracias por eso. Derek, si vas a la sección 101, versículo 38, y buscad siempre la faz del Señor, para que con paciencia retengáis vuestras almas. Parece que eso era precisamente lo que estabas haciendo, buscando al Señor, y Él decía, sí, ciertamente lo obtendrás, pero con bastante paciencia y perseverancia. Paciencia. Absolutamente. Al ser expulsados, por supuesto, José no lo sabe de inmediato. Se envían cartas y también mensajeros. Cuando José se entera de esta noticia, se entera específicamente el 25 de noviembre. Realmente no sabe qué pensar. ¿Cómo es posible que esto pueda pasar? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Él escribe una carta el día 10 a los santos diciendo, no entiendo lo que les está sucediendo, el Señor me oculta la verdadera razón de por qué está aconteciendo esto. ¿Cuándo será redimida Sión? ¿Cómo será esa redención y por qué Dios ha permitido que esto ocurra? Pero la única respuesta que recibo, dice, es estad tranquilos y sabed que yo soy Dios. Un par de días después, el 16 y 17 de diciembre, William Ames llega con Martin Harris a la casa de José Smith, y allí Oliver Cowdery y José Smith están sentados desayunando, y hay una hoja de papel sobre la mesa. Oliver dice, buenos días, queridos hermanos. Acabamos de recibir noticias verdaderamente importantes directamente del cielo. Durante esa misma noche, y también en la mañana siguiente, dictaron una revelación divina que respondía a algunas de las preguntas cruciales que ellos tenían en ese momento, y esa es la sección 101. Oh, vaya. Me gusta eso. Noticias de última hora. Sí, sí. Esto acaba de llegar. Sí, muy bien, muchas gracias. Y fíjate cómo el Señor lo empieza diciendo, os digo en cuanto a vuestros hermanos que han sido afligidos y perseguidos y echados de la tierra de su herencia, yo el Señor he permitido. De nuevo no lo causó, lo permitió o toleró, que esta aflicción viniera sobre ellos, con la cual han sido afligidos como consecuencia de sus transgresiones. En otras palabras, no guardaron los convenios que hicieron para estar en la tierra. El Señor permitió que otros ejercieran su albedrío. Sin embargo, en el versículo 3 dice, no obstante, los poseeré y serán míos. Reclamaré como míos. Por tu convenio me perteneces. Y serán míos en aquel día cuando yo venga a hacer mi joya especial. Luego lo enmarca como hemos estado hablando antes, diciendo, es necesario que sean castigados y probados, así como Abraham, porque todos los que no soporten el castigo, sino que me nieguen, no pueden ser santificados. Ahí está de nuevo la palabra santificados. En estos versículos iniciales y profundamente significativos, escucho al Señor, quien está verdaderamente lleno de un amor inmenso y también de grandes expectativas. Quiero que llegues a hacer algo verdaderamente importante. Siempre recordaré la misericordia. Soy una persona profundamente misericordiosa y compasiva. Él dice en el versículo 13, y los que han estado esparcidos serán congregados. 14.
Y todos los que se hayan lamentado serán consolados. 15. Y todos los que hayan dado su vida por mi nombre serán coronados. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. No sé, tal vez hay una dualidad. Tienes que tener ambos lados de él. Esto de, te amo, estoy contigo y voy a hacer algo de ti. Porque te amo, sí. Sí, me encanta lo que dice en el versículo 9. No obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión. No los desecharé completamente, y en el día de la ira me acordaré de tener misericordia. Eso de nuevo habla del carácter de quién es Cristo. Cierto, estamos aprendiendo sobre quién es él. Tan a menudo queremos que todo tenga sentido, porque muchas cosas en el plan de salvación sí tienen sentido, pero a veces queremos que todo tenga sentido. Por eso las expectativas no cumplidas y el ¿por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no esto? Cuando las cosas no tienen sentido, eso nos sacude un poco. Y siempre me han encantado estos versículos. Quizá yo les doy una aplicación diferente a la que específicamente estaban viviendo los santos en ese periodo. El versículo 32 comienza diciendo, escuchen, un día les voy a contar todo. Sí, en verdad les digo, en ese día suele referirse al milenio. Cuando venga el Señor, Él revelará todas las cosas. Cuando vemos la palabra todas, Hank, ¿qué nos encanta decir? Es una palabra de alto porcentaje. Eso abarca un porcentaje muy alto de cosas. Voy a revelar todas las cosas. Una de las cosas divertidas de esto es que mi papá era geólogo y converso, y solíamos hablar sobre la edad de la Tierra y la creación, y decíamos cómo funciona todo esto, y cómo reconciliamos esto con aquello. Aquí está el Señor diciendo, mira la lista que sigue, versículo 33. Cosas que han pasado. ¿Qué podemos poner bajo ese título? Historia, astronomía, antropología, biología. Podemos poner un montón de ologías debajo de eso. Cosas que han pasado, y mirad esto. Cosas ocultas que ningún hombre conocía. Imaginen al Señor revelando cosas y a algunos de nuestros científicos más brillantes diciendo, no lo sabía. ¿Cómo? Ni siquiera lo vi. Cosas ocultas que ningún hombre conocía. Cosas de la tierra por las que fue hecha. Oh, gracias, papá, esto es de lo que podemos hablar, y el propósito y el fin de ello. Y simplemente sigue adelante. Cosas sumamente preciosas, cosas que están arriba, hablando de la pluma del cielo, cosas que están debajo, cosas que están en la tierra y sobre la tierra y en el cielo. Y si salto el contexto actual y voy al 36, por tanto, no temáis ni aún hasta la muerte, porque en este mundo vuestro gozo no es completo. Quizás podríamos decir también tu conocimiento, pero en mí, vuestro gozo es completo. Esos versículos me dan la sensación de, algún día te lo contaré todo. Recuerdo cuando murió la madre de mi esposa. Ella tenía solo 65 años, y eso simplemente no tenía sentido. Era la abuela perfecta, y ahora ya no está. Espero con ansias ese día, creo, cuando mi esposa pueda preguntarle al Señor, dime qué pasó, y Él se lo explicará, Él se lo explicará. Sí. El versículo 36, en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vuestro gozo es completo. Remite al discurso del presidente Nelson sobre el gozo y el sufrimiento. Él dijo esto, la vida está llena de desvíos y callejones sin salida, pruebas y desafíos. Cada uno de nosotros ha tenido momentos en que angustia, aflicción y desesperación nos consumieron. ¿Y aún así estamos aquí para tener gozo? Sí, la respuesta es sí. Pero, ¿cómo es posible? ¿Y qué hacer para reclamar el gozo que el Padre Celestial tiene reservado para nosotros? Y luego él habla sobre una experiencia que Eliza Snow registró después de la orden de exterminio, donde todos están afuera, hace un frío helado. Hay 80 de ellos atrapados en este pequeño edificio que han usado madera para quemar y mantenerse calientes. Están asando papas congeladas. Ella escribe esto en este momento. Ella también tuvo una experiencia bastante horrible en Far West. Ella escribe, esa fue una noche muy alegre. Nadie salvo los santos puede ser verdaderamente feliz en cualquier circunstancia. El presidente Nelson dice, eso es, los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia.
Podemos sentir gozo incluso en un mal día, una mala semana o incluso un mal año. Mis hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Cuando el enfoque de nuestra vida está en el plan de salvación de Dios, en Jesucristo y en su Evangelio, podemos sentir gozo sin importar lo que esté sucediendo o no en nuestra vida. El gozo proviene de Él y por causa de Él. Él es la fuente de todo gozo. Y me encanta esto. El gozo es poderoso y enfocarnos en el gozo trae el poder de Dios a nuestra vida. Como en todo, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Cito, quien, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Fin de la cita. Piensen en eso. Para poder soportar la experiencia más dolorosa que jamás se haya vivido en la tierra, nuestro Salvador se enfocó en el gozo. ¿Y cuál era el gozo que estaba puesto delante de Él? Seguramente incluía el gozo de limpiarnos, sanarnos y fortalecernos, el gozo de pagar por los pecados de todos los que se arrepientan, el gozo de hacer posible que tú y yo podamos regresar a casa limpios y dignos, para vivir con nuestros padres celestiales y nuestras familias. Dios hace experimentar gozo y sufrimiento, y convertir el sufrimiento en una experiencia para la salvación de las almas. Esto simplemente me encanta. Sí, algo que verdaderamente me da una gran esperanza en el sufrimiento es que el Señor está haciendo algo muy profundo en ti, y te gustará la persona en la que te convertirás al final de este proceso. Si sigues eligiéndolo a Él, estarás feliz con la persona en la que te conviertas. Escucha esto de Edward Partridge. ¿No te encantaría poder decir esto y sentirlo de verdad? Él dice, he arrancado mis afectos de los bienes de este mundo terrenal. Estoy completamente dispuesto a gastar y ser gastado en la noble causa de mi Maestro. Ese es el tipo de persona en la que te conviertes cuando permites que el Señor te discipline y te purifique. Derek, ha sido un día verdaderamente fantástico y es una doctrina bastante difícil de comprender. Es una doctrina difícil pero crucial para todos, para cada uno de nosotros aprender cómo el Señor va a moldearnos y purificarnos. Termina aquí por nosotros. ¿Qué sucede exactamente a continuación? Bueno, ahora que han sido expulsados, están buscando ayuda del gobernador. Están escribiendo al presidente. De hecho, Sidney Gilbert es quien escribe la carta al presidente Jackson pidiendo ayuda, la cual por supuesto es negada. En el condado de Clay, que está al otro lado del río Missouri, es donde se reúnen la mayoría de los santos. Sidney Gilbert logra comprar una granja, construir una casa e iniciar una tienda. La casa está en Rush Creek. Y nuestro buen amigo Phil O'Dibble también se encuentra allí. Las tres historias que hemos contado hasta ahora se han entrelazado, y todos ellos están reunidos en la granja de Sidney Gilbert. ¿Qué sucede? Estalla una epidemia de cólera. En total mueren 20 personas, pero 5 mueren en la casa de Sidney Gilbert. James Rollins, ¿no recuerdan al sobrino que vivía con ellos? Él escribió en su relato, hubo 5 personas que lamentablemente murieron en nuestra casa, a saber, William Whedon, un hermano, Jude, Jesse Smith, quien era el primo de José, Sidney Gilbert y Phoebe Murdoch, todos ellos víctimas de la trágica situación que se desarrolló en nuestro hogar. A Sidney lo envolvieron en una colcha y lo enterraron junto con los demás. Él muere el día 29. John Murdoch, en su diario, el campamento fue disuelto por orden del hermano José. Fui con los hermanos de Colesville, donde el cólera hacía estragos entre ellos. Yo tenía los síntomas, y aunque era una vara de Dios para castigar a estos, también era su protección contra sus enemigos, porque la turba no se atrevía a acercarse mientras el cólera estaba en el campamento. Luego pasa al día 30. Me llegó la noticia de que mi hija, Phoebe, estaba enferma de cólera. El hermano S.A. Gilbert, con quien ella vivía, ya había muerto. Había visto a todos mis hijos con buena salud, pero el destructor comenzó su obra. Fui y la cuidé hasta la mañana del domingo, al amanecer del 6 de julio, cuando su pequeño espíritu dejó el cuerpo, teniendo 6 años, 3 meses y 27 días de edad. Los hermanos Henry J. Rollins y Reed Peck me ayudaron a enterrarla. Si estás ahí hablando con Elizabeth sobre su esposo,
Si estás ahí conversando con John Murdoch sobre su querida hija, este es el final de todo. Sin embargo, no es el final. Porque Cristo verdaderamente ha resucitado de entre los muertos. No hay absolutamente nada que pueda salir mal de manera permanente en nuestras vidas. El milagro ya ha ocurrido, solo que está en el futuro. Ya sea que eso signifique poder resucitar a los muertos o incluso más allá de eso. John Murdoch y su esposa resucitados para poder criar a la pequeña Phoebe en el milenio, o que Elizabeth pueda tener hijos propios. Todas las pérdidas, como enseñó José Smith, nos serán restituidas en la resurrección, siempre y cuando permanezcamos fieles. Por las visiones del Todopoderoso lo he visto. John, creo que una de las razones por las que esos versículos milenarios están insertados en medio de todo esto, aparentemente de la nada, es una invitación del Señor. Mira, Él está diciendo que todo se resuelve en el milenio, todo se responde. Todas las bendiciones son restauradas y aún más. En realidad, el Señor nos está invitando, como dice Pablo, en nuestro bautismo, a morir a nosotros mismos y a resucitar y nacer a una nueva vida. Aunque no podemos tener la resurrección física hoy, ya podemos comenzar a disfrutar de los beneficios espirituales de la resurrección si elegimos caminar, como dice Pablo, en una vida nueva, vivir una vida milenaria, vivir una vida de Sión, donde Él puede derramar bendiciones de gozo, bendiciones de conocimiento en medio de la experiencia de la lucha y el sufrimiento. Tuve la oportunidad de ayudar a realizar un viaje de estudio de historia de la iglesia de BYU esta primavera. Los llevé a Rush Creek. Simplemente entramos por un camino de tierra de unos 200 metros en la propiedad de un granjero, con su barn dominium más adelante. Entramos porque era un camino en el que no se puede estacionar a un lado. Hay zanjas a ambos lados. Entramos y yo estaba explicando la historia, explicando lo que había sucedido allí, todas las dificultades, todo eso. Este señor sale de su casa, se sube a su vehículo todoterreno y comienza a acelerar hacia nosotros. Le dije, bueno, le voy a dar una verdadera experiencia en Missouri. Sí, de acuerdo. Me gusta reunirnos. Estamos en 6 coches. Les digo, está bien, todos deberíamos subirnos a nuestros autos. Y él empezó a hacernos señas para que nos detuviéramos y yo pensé, vaya, ¿sabes? Ahí vamos. Nos estaba diciendo que nos detuviéramos. Quería hablar con nosotros. Recientemente había comprado esa zona a su amigo, y él es un santo de los últimos días. Su amigo había comprado una zona más grande de 100 acres. Esa zona había estado en muy malas condiciones durante mucho tiempo. Había sido un lugar de reunión para que los adolescentes bebieran y consumieran drogas. Este hombre la había redimido completamente. Este caballero con el que estábamos hablando previamente, que compró la parte en la que estábamos, la había redimido por completo. Recuerden que el Señor le dijo a Sidney Gilbert que debía ser plantado aquí, en este lugar. En un sentido muy real, él fue plantado allí. Este caballero amablemente nos llevó de regreso al lugar que fue descubierto hace varios años, donde después de una inundación repentina, 3 restos fueron desenterrados por la inundación. El estado de Missouri realizó una investigación. Se llegó a la conclusión de que las únicas personas que podían ser, basándose en la datación por carbono y la descripción del lugar, eran las víctimas de cólera que fueron enterradas allí. Esos 3 restos fueron llevados a Independence, a un cementerio allí, y enterrados allí. La ciudad de Independence erigió un monumento realmente hermoso. Puedes ir allí y ver el monumento. No saben cuál de los 3 es, pero él nos llevó de regreso al lugar donde está enterrado Sidney, donde está enterrada Phoebe Murdoch, y nos paramos en ese sitio, todos nosotros, unos 25 o 26, lo que sea, y cantamos un himno. Sentí el poder de estas personas. Solo quiero agradecer a Sidney Gilbert. Quiero agradecer a Elizabeth Gilbert. Quiero agradecer a John y Julia Murdoch y a Philo Dibble. Quiero agradecer a todos estos santos que me han enseñado cuál es el significado del sacrificio, qué significa estar dedicado a Sión, qué significa poder encontrar gozo en el sufrimiento y a través de la experiencia llegar a ser más como el Salvador. Mientras más envejezco, cuantas más cosas aprendo, menos cosas sé que son absolutamente verdaderas, ya que suposiciones y otras cosas van cayendo.
pero las cosas que sé, las sé, y una de ellas es que Jesús es el Cristo, y que porque Él resucitó, todo nos será restituido al otro lado. Esto también nos dará experiencia. La experiencia es aprender a llegar a ser verdaderamente más como Él. El título de la lección de hoy era Estad tranquilos y sabed que yo soy Dios. Y siento que hemos tenido esa experiencia, Derek, al dar vida a las secciones, contándonos sobre estas personas en situaciones reales, con sufrimiento real. Es inspirador. Derek, gracias por ser tan honesto, abierto y vulnerable al compartir tu propia experiencia. Sé que hay mucha gente allá afuera pensando, ese hermano sabe por lo que he pasado, y si él pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo al confiar en el Salvador como él lo hizo. Gracias por eso. Gracias, Derek. Nos encantó tenerte de vuelta. De verdad, fue un placer. Gracias por invitarme. Con esto queremos agradecer al Dr. Derek Sainsbury por acompañarnos hoy. Agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Shannon Sorensen, a nuestros patrocinadores, David y Berla Sorensen, a nuestro fundador, Steve Sorensen. Dr. Sainsbury, Derek tenía razón. Necesitamos estudiar el campamento de Sion. Eso viene la próxima semana en Follow Him. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. ¿Tú o alguien que conoces habla español, portugués o francés? Ahora puedes ver y escuchar nuestro podcast en esos idiomas. Los enlaces están en la descripción, las notas del programa y la transcripción están en nuestro sitio web, followhim.co. Eso es followhim.co. Esto no sería posible sin nuestro equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Dr. Ariel Cuadra, Heather Barlow, Amelia Kubuika, Airide González y Annabel Sorensen. Cualquiera que sean tus preguntas o problemas, la respuesta siempre se encuentra verdaderamente en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Acude a Él, follow Him.